A ver si se me ve. Yo no escucho a Daniela. Buenas A ver, tardes, ¿me escucháis? Sí. Sí, perfectamente, Daniela. Vale. Bueno, antes que nada, pedir disculpas de antemano, como no, por los problemas técnicos que hemos tenido. Hemos tenido un pequeño fallo tecnológico, pero parece que lo vamos arreglando. Entonces, bueno, comenzamos un poco más tarde, pero bien, estamos aquí las 4 al final. Bien, esta mesa entra dentro del programa Mesas para Entender la Ley Trans, organizado por la Asociación Arelas. Era un programa de charlas, ¿no?, que se organizaba teniendo en cuenta el 5º aniversario de la Asociación Arelas. Y bien, por la situación que tenemos de pandemia, pues tenemos que hacerlo online con los respectivos problemas que esto nos ha traído. Pero bien, ya estamos aquí. En esta mesa, llamada Hablan los Profesionales, tenemos a 3 mujeres referentes en educación, en psicosexología y también en medicina. Con respecto también al colectivo trans, son tres mujeres que la verdad llevan mucho recorrido, llevan mucho trabajado y pienso que nos pueden ayudar a resolver muchas de las dudas que tenemos. La primera de ellas, Martina González Veiga, psicosexóloga, directora del centro Con Mucho Gusto, también divulgadora, ¿no?, activa de todo el trabajo y de una perspectiva inclusiva con la diversidad, ¿no?, y una perspectiva que nos haga medrar, que nos haga crecer como sociedad. Por otro lado, tenemos a Carmen Fernández, doctora en educación, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, también una gran divulgadora e investigadora, ¿no?, a la hora de aplicar una perspectiva inclusiva dentro de la educación. Y a Rosa Almiral, ginecóloga, directora de Transit también, que lleva muchos años abriendo camino en el tratamiento respetuoso a las personas trans dentro del sistema de salud, también investigando y en cómo crear una salud más inclusiva, una salud más respetuosa, más transpositiva, ¿no?, que es una palabra que yo creo que surge también del recorrido del propio Transit. Y bien, pues en primer lugar yo quería preguntaros la pregunta que tenía, teniendo en cuenta vuestras trayectorias, ¿no?, que no solo sois profesionales, sino que, como ya he dicho, también sois divulgadoras, ¿no?, que empleáis una gran parte de vuestro tiempo en hacer este activismo, ¿no?, que relaciona vuestra profesión con los colectivos, ¿no?, que en muchos casos pues intercedemos con vuestras disciplinas. Quería preguntaros a las 3 qué es lo que os lleva a implicaros en este activismo divulgativo, ¿no? ¿Hasta qué punto están relacionados los aprendizajes, las observaciones que habéis tenido en vuestras propias disciplinas, la experiencia, ¿no?, con el hecho de implicaros de esta forma, ¿no?, en que no seáis simplemente profesionales, sino que seáis profesionales y divulgadoras también? Entonces, si queréis comenzar, pues, por ejemplo, Martina. Vale, pues me he quedado dándole muchas vueltas a esta pregunta. La verdad es que me parece como muy interesante. Creo que a lo mejor viene ya como de lejos, ¿no? Yo creo que desde pequeña me rebelaba un poco con las estructuras o las normas que te hacían encajar, ¿no? Como en lo que se esperaba de ti. Yo ya veía como que esto de que me encajasen como niña y que te llovían una serie de cosas que se esperaba de ti, que tenías que hacer, que yo decía, esto a mí no me gusta nada, ¿no? Como que ya era muy consciente desde pequeña de que había unas opresiones por ahí con esto de los géneros y los sexos, pues un poco complicadas. Y después he debatido siempre mucho con mi familia, ¿no?, ante comentarios pues homófobos, racistas y de todo tipo. Y después, cuando empecé a formarme y a trabajar en sexología, a estudiar psicología, sobre todo cuando fui más consciente cuando estudié sexología de todas las carencias que había en relación a la diversidad. Cuando estudié sexología me di cuenta de las carencias educativas que había tenido en cuanto a la diversidad a lo largo de toda mi vida, ¿no? Tanto en el sistema educativo, pues yo soy de la EGB, ¿no?, pues ahí no había nada de inclusión de la diversidad. En la Facultad de Psicología siempre se enfocaba desde una perspectiva patológica en todo caso,
y no estaba, no se contemplaba la diversidad sexual en los manuales. Y después, dentro de la propia sexología, también me fui dando cuenta de que la diversidad tampoco estaba del todo incluida, sino que muchas veces se percibía como una otredad también en los manuales, ¿no? Es como, bueno, pues está lo normativo, que es a lo que le dedicamos más tiempo y más esfuerzo, porque es como lo que entendemos más global y más general, y bueno, pues que hay más de esto, y después pues hacemos mesas redondas de lo otro, ¿no? Como que me parece que es algo que lo atraviesa todo, que tenemos un problema con la diversidad estructural, que como se nos educa en un sistema normativo, es como todo lo que nos encaja o nos parece diferente es lo otro, se estudia aparte, se hacen cosas aparte. Entonces, claro, al final eso ya construye una mirada pues muy complicada, que al final, sobre todo, pues también al trabajar en consulta te das cuenta de que esto pues genera un montón de problemas en las personas, ¿no? Al final es la mirada diversofóbica que nos atraviesa a todas las personas, también a las personas que estudiamos sexología, que al final implica un autotrabajo personal pues también importante de deshacerte de todo eso y de realmente incluir la diversidad. Yo veía que la diversidad era algo como de los manuales, como algo exótico, algo que, bueno, pues, ¿no? O como incluso que es muy guay saberte esto de la diversidad, pero desde un punto de vista súper estereotipado, no sé. Entonces, pues el ser consciente de todo eso me ha motivado pues a autotrabajarme y también pues a aportar pues mi pequeño granito a que otras personas pues puedan vivirse mejor, ¿no? Y yo creo que un poco desde ahí, desde la humanidad compartida, que todas las personas pues somos personas humanas, y yo realmente me compré el discurso y me lo aplico de que lo natural es la diversidad y que la diversidad sexual es un hecho que hay que poner en valor. Gracias, Martina. Seguimos por Carmen, si quieres. Pues, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Quisiera mandar un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos están siguiendo y muy especialmente a todas las personas trans, que me consta que están conectadas. Un abrazo muy grande y un mensaje para todas estas mujeres y hombres trans que estarán al otro lado. Estamos con vosotras. Quería mandar ese mensaje, decir que estamos con vosotras, somos muchos y muchas y vamos a conseguirlo. Y dicho esto, pues voy a entrar ya directamente en la pregunta de qué es lo que a mí me lleva a implicarme en este activismo, ¿no? Que me ha hecho pensar también mucho, y yo creo que son 3 razones muy poderosas desde mi punto de vista. La primera es que yo estoy convencida de que la diversidad en todas sus formas enriquece en todos los sentidos nuestras vidas y que apostar por ella, por lo menos es mi experiencia, es el mejor camino de crecimiento personal y nos hace sin duda mejores personas. Una segunda razón que a mí me lleva a implicarme es que tengo un sentido muy profundo de la justicia y de la responsabilidad como ciudadana y como profesional que me llevan a implicarme con las personas y colectivos vulnerables. Y esta implicación para mí es, como he dicho, una fuente de aprendizaje y de afecto. Es decir, me aporta más de lo que yo puedo aportar. Y en el activismo y con el activismo yo, por ejemplo, he tejido redes de amistad y colaboración que forman parte de mi día a día, de lo cotidiano, son parte de mi vida y me aportan mucho, ¿no? Y la tercera razón y poderosa por la que creo que yo me implico es porque estoy convencida de que la realidad la cambiamos las personas. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Es muy importante, además de la acción política, de la acción ciudadana, la acción profesional, porque esta es la que realmente llega a las personas, ¿no? A veces la vida de las personas, y sobre todo de las más vulnerables o las que están en una situación de mayor vulnerabilidad en un momento dado, porque todos podemos ser vulnerables, pues a veces la vida de las personas vulnerables cambia simplemente como fruto de conexiones personales y casualidades. Y por eso creo que es importante estar en el camino. Además, estando en posiciones profesionales privilegiadas, yo considero que tengo el privilegio y la suerte de estar en una posición profesional privilegiada, pues tanto en la universidad, en la propia facultad, formando educadores, educadoras, maestras o en la conferencia de decanos,
creo que tenemos mucha capacidad de intervenir, de sensibilizar. Y además creo que estos momentos son momentos temporales, que pasan, y hay que aprovecharlos para influir y sensibilizar. Yo tengo muchísimas experiencias que demuestran lo mucho que se puede hacer y es posible desde la calle, desde el trabajo, o desde otras posiciones en las que tienes la suerte de relacionarte con otras personas influyentes o simplemente con muchas personas y que a su vez expanden esa simpatía. Muchas gracias. Rosa. Bueno, me toca a mí y bueno, estoy encantada de estar con vosotros, aunque estemos muy, muy lejos, pues bueno, esto de las pantallas nos acerca, ¿no? Y además nos conocemos las tres, quiero decir que, bueno, que nos conocemos de hace tiempo, ¿no? A ver, yo creo que mi activismo, en el fondo yo he sido activista toda la vida, ¿no? Yo cuando entré en la universidad era aquello que perseguía. Pues bueno, básicamente lo que se persigue, yo creo, en la adolescencia, ¿no? Que es intentar que el mundo sea mejor, ¿no? Y bueno, por casualidad o no tan por casualidad, pues entré, digamos, en un grupo feminista, ¿no? Que trabajábamos en aquel momento por la anticoncepción libre, el aborto libre, incluso el divorcio, ¿no? Estamos hablando de una época pretransición democrática y bueno, realmente el relato de todas aquellas mujeres que me explicaban pues las dificultades que tenían con su sexualidad, las dificultades que tenían por el hecho de los embarazos no deseados, las dificultades que tenían para abortar, ¿no? Hacíamos abortos en domicilios, clandestinos, bueno, es toda una historia. Bueno, aquello me curtió muchísimo, ¿no? Y además me impactó tanto porque yo creo que yo siempre he aprendido mucho más de los relatos de las personas que de los propios libros, a pesar de que era una estudiante bastante brillante, pues me impactó de tal manera que fui a caer en mi enemigo. O sea, mi enemigo era la ginecología, o sea, como ciencia absolutamente patriarcal, machista, horrible. Y bueno, decidí, aunque lloré aquel día, el día que lo decidí hacer la especialidad, ¿no? Y mi objetivo, porque siempre he sido persona de objetivos grandes en la vida, luego consigo lo que consigo, pero bueno, en principio objetivos grandes, era cambiar la ginecología mundial, ¿no? Y conseguir que las mujeres pudieran decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Entonces encuentro que es un lujo, sobre todo, llegar como al final de mi vida profesional, ¿no? Y de repente que después de muchos años de profesión luchando por este derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sus vidas, su sexualidad, pues aparezcan una serie de... Yo pienso que fue, no sé, como un ángel que hizo que aparecieran una serie de personas en mi vida, ¿no? Que, bueno, me hicieron reflexionar sobre cómo en 30 y pico de años de profesión y teniendo una visión sobre el género, ¿no? Desde una posición muy crítica, nunca había atendido a ninguna persona trans, ¿no? Y a partir de aquí reflexiono y evidentemente yo no tenía ni idea de este tema, o sea, para nada, ¿no? Y vuelven a ser las propias personas trans, o sea, yo realmente me metí en el activismo porque tenía ganas de conocer, de saber sus historias, de saber sus procesos, de saber qué les pasaba en los servicios de salud. Y me impactó tanto como las historias de las mujeres de los años 70. Me impactó tantísimo que me vi absolutamente inclinada a ponerme a su lado, a intentar cambiar el modelo de salud, y sobre todo me hicieron un máster, ¿no? En 3 o 4 meses con sus relatos hicieron que, bueno, que comprendiera que, bueno, que es una lucha que es necesaria, que vale la pena y que estoy de acuerdo pues con Carmen, que nos hace mejor a todos el hecho de que estas personas estén aquí y ahora como quieren ser, estar y expresarse, ¿no? Y además, en todos estos años también he aprendido que, bueno, que hay mucha diversidad dentro de la diversidad, ¿no?
y que cada camino es único y que, bueno, que los profesionales estamos allí para acompañar, pero que sus voces son sus voces y sus necesidades son sus necesidades, ¿no? Y aunque, bueno, el activismo es cansado y es duro, ¿no? Y quizás me he retirado un poco del movimiento de base, ¿no? Porque hay muchas obligaciones. Sí que pienso también como Carmen, que yo he tenido la suerte también de estar en alguna posición de poder que me ha permitido, y después de muchos años de estar en estructuras sanitarias públicas, me ha permitido, por la credibilidad profesional que tenía, pues, bueno, hacer un cambio brutal en la atención a la salud en Cataluña, y también el activismo formó parte de este proceso. O sea, se creó una plataforma que se llama Plataforma Transforma la Salud y luchamos durante un año muy intensamente, unos al lado del otro, no, yo más bien por la parte institucional y ellos más bien por la parte del activismo político, y bueno, yo estoy muy satisfecha de un poco el resultado, ¿no? Entonces, bueno, el activismo me ha acompañado siempre. Si dejara esto, encontraría otra causa, porque en el fondo pues, se trata de esto, de intentar hacer un mundo un poco mejor para todos. Qué bien, qué bonitas respuestas las tres. Me parece que estas respuestas ponen sobre la mesa una base de empatía, ¿no? De solidaridad, de ciudadanía democrática también. Y creo que es una base muy importante, ¿no? Para comenzar a abordar las dudas que surgen con respecto a las legislaciones trans en general, la última ley trans presentada en particular, pero en general siempre pasa, ¿no? Evidentemente yo pienso que es legítimo tener dudas, ¿no? Y sobre todo cuando vivimos en un sistema que no nos enseña sobre la diversidad, ¿no? Y que vamos un poco, a no ser que lo vivamos o tengamos en nuestras vidas un aliciente para hacer este tipo de activismo, la población en general viene en un punto cero, ¿no? Entonces, claro, es legítimo tener dudas, pero hay que resolverlas. Y para resolverlas hay que ser constructivas y no destructivas, y me parece que esa base es básica, ¿no? para esta construcción. Entonces me gustaría preguntaros de forma individualizada, ya teniendo en cuenta vuestros propios campos de trabajo, pues sobre las distintas dudas que hay, ¿no? Sobre este tipo de legislación. Una de las más repetidas o una de las que más problemas causan es el hecho de la despatologización, ¿no? El hecho de que las personas trans dejemos de ser consideradas enfermas mentales para el Estado y para todo, ¿no? También para la salud, para la educación. A mí me gusta decir incluso que para la historia es algo que para mí tiene muchas vertientes porque existe una patologización social. Pero es evidente que, bueno, teniendo una psicóloga en la mesa como una psicosexóloga, como es Martina, pues quería preguntarte, Martina, que qué opinas, ¿no? Como profesional sobre la necesidad de que se exija un diagnóstico psiquiátrico o psicológico para las personas trans, ¿no? Y en este punto, pues, ¿hasta qué punto está avalado esto por la ciencia? Y como no, pues cuál es tu posición, ¿no? Como profesional y tus experiencias en base a esto también. Claro, bueno, como decían mis compañeras, yo he aprendido mucho también escuchando a las personas y empatizando con las personas. Entonces, como psicosexóloga, mi misión no es etiquetar a las personas, sino que mi misión en la consulta, bueno, es promover la salud sexual, y la salud sexual se basa en que las personas se vivan de manera integrada, ¿no? La salud psicosexual y la salud mental se basa en eso, ¿no? Entonces, en que puedan autoconocerse. Para eso está bien que haya conocimiento de la diversidad sexual y conocimiento de las diferentes corporalidades, que además puedan sentirse y que puedan entenderse, ¿no? Que se pueda unir pensamiento, emoción, cómo vivimos las emociones en el cuerpo y cómo integramos nuestras vivencias y nuestras biografías. Claro, esto no puede producirse y no puede haber un adecuado tratamiento de la salud mental desde una educación sexual basada en el miedo, desde una educación sexual basada en una norma de lo que está bien, y todo lo que se sale de ahí, que es diferente, está mal.
Entonces, claro, si está mal y además lo vemos desde un punto de vista la diferencia patológica, pues a lo mejor ya estamos sentando las bases bastante mal, ¿no? Porque alguien tiene que demostrar que es trans si no existe cuestionarios, al menos que yo conozca como profesional, ¿no? Para asegurarte de que tú eres cis, ¿no? Y de que el sexo que te asignan al nacer pues realmente concorda con el que tú sientes, con el que tú piensas. Creo que es un poco perverso, porque además también como hablaban les menores trans el sábado pasado, ¿no? Al final, fijaros que también los test y los cuestionarios en torno a la transexualidad están hechos en base al estereotipo. Pues un poco lo que decía Rosa, la diversidad dentro de la diversidad, claro. Ocurre que cuando algo se sale de nuestra educación normativa, lo primero que hacemos es patologizarlo. Entonces, claro, ya a partir de ahí empezamos a hacer una serie de cuestionarios estereotipados, porque como lo diverso lo tenemos, claro, por ejemplo, no se nos ocurre pensar, así en general, que las personas cis no sean diferentes. Bueno, alguna gente sí, pero no, que hay muchas maneras de vivirse como persona cis y que ser cis no es solo lo único que constituye tu identidad. Pero parece que si eres trans, como que el hecho de ser trans ya te configura como persona única y exclusivamente y que todas las personas trans, ¿no? En todo caso, categorizan por edades, les menores trans y les adultos trans. Es como la diferencia así que te ponen. Entonces, claro, los cuestionarios están basados en base a una norma súper estereotipada de lo que se espera que sea una mujer, de lo que se espera que sea un hombre. Entonces, claro, creo que test que lo que hacen, en lugar de contribuir a que las personas se puedan autoconocer y se puedan expresar y se puedan sentir, un cuestionario que te dice, pues es que tú si eres mujer tienes que hacer estas cosas, cumplir con estos estereotipos, si tú eres hombre tienes que hacer estas otras, cumplir con estos estereotipos, pues al final, no, yo creo que esto no contribuye a la salud mental de ninguna persona. Y además creo es que esto es tan transversal y muy perverso, porque hay unas normas sociales impuestas sobre lo que es normativo, lo que está bien y todo lo que se sale de ahí está mal. Y esto lo venimos arrastrando, ¿no? En un montón de ámbitos. Y de una manera tan perversa que hace que te autorrechaces y que tú rechaces la diversidad sexual. Porque, claro, como asocian el ser normal, el entrar en la norma, a ser querible, claro, no hay nada más nuclear, somos seres sociales. Los seres humanos lo que queremos es que nos quieran otros seres humanos, es que ya aunque sea por pura supervivencia, porque somos interdependientes. Entonces, claro, si a ti te dicen que lo diverso es malo, entonces, si tú eres trans, pues entonces eres una persona que tiene ya... Claro, cuando ya no encajas ahí y tienes que demostrar que existes, tienes que demostrar tu valía, ya te están diciendo, es que tú al ser trans no eres una persona valiosa, no eres una persona válida, no eres una persona querible. ¿Qué es lo que intentamos las personas? Encajar en las normas para que nos quieran. Desde pequeñas aprendemos qué es lo que nos hace queribles. Ya en el núcleo familiar, y tú lo que intentas es que tu familia de la que dependes pues te quiera y te valide. Entonces, desde ahí ya la cosa es muy complicada con la diversidad sexual si se presupone que tú encajas en la norma hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces, claro, al final las leyes, los estudios, la psicología, yo me doy cuenta de que entramos en una norma que la sociedad se cansa de demostrarnos que no es real, que lo normal es la diversidad, pero seguimos encasillando a las personas de una manera que si no encajas aquí, no te vamos a querer. Entonces, lo que intentamos es que las personas encajen ahí en esos estereotipos hasta que las rompemos. Y además, si no encajas aquí, claro, el hecho de que tú seas una persona diferente, ¿qué hacemos con la diferencia? Lo diferente es malo, lo normal es bueno. Entonces yo ya me siento con la legitimidad de ponerme por encima de ti, porque yo soy lo bueno y además sé lo que es lo bueno. Entonces te voy a decir a ti lo que eres y lo que es lo bueno y cómo tienes que ser. Y si tú no encajas ahí, pues es que tienes una enfermedad, ¿no?
Entonces, yo creo que lo patológico es tratar de hacer encajar a las personas en modelos en los que no encajan y que no son saludables. Entonces, creo que vivimos en una sociedad maltratante en ese sentido, maltratante con la diversidad. Tenemos unas formaciones que siguen fomentando ese maltrato porque en lugar de entender a las personas, lo que tratamos es de que encajen las personas. Y dentro de la psicología y la sexología, pues también tenemos un problema bastante gordo, que es que no nos obligan a ir a terapia y a trabajarnos todas estas cosas. A ver, está claro que vivimos en una sociedad diversofóbica y la diversofobia es el problema y esto está científicamente más que claro. Entonces, deberían hacer cuestionarios de diversofobia, ¿vale? ¿Cómo está afectando la diversofobia en tu vida? ¿Cómo está afectando el hecho de que tú vivas en una sociedad machista, clasista, con un montón de estereotipos corporales que te oprimen, racista, clasista, capacitista, ¿no? ¿Cómo intersecciona todo esto? ¿Y cómo está afectando esto a que tú vivas tu cuerpo, te quieras, construyas tu identidad? Claro, yo no puedo construir, ¿qué prepotencia tendría yo para decirle a alguien quién es? O sea, es que estaría como limitando la capacidad de ese ser humano de emplear su cerebro. O sea, estaría pensando que ese ser humano no tiene capacidad como para pensarse. Oye, pues si le cuesta, como psicosexóloga, yo no tengo que decirle lo que tiene que pensarse, sino que tendré que ofrecerle apoyos para que pueda pensarse o aprender a pensarse. La especie humana es la única especie, ¿no?, que más compleja, con el cerebro más complejo, que tenemos ahí pues el lóbulo prefrontal que hace que podamos pensar y construir nuestra propia identidad. Al final somos biopsicosociales. ¿Yo cómo le voy a decir a alguien? Sería como intentar entrar en la cabeza de una persona para decirle lo que es. En todo caso, tendré que darle las herramientas para pensarse. A mí jamás se me ocurriría decirle a una persona, tú eres trans o tú eres cis, porque sería como estar construyendo yo su identidad. Y creo que el grave problema que tenemos es que en todo lo que tiene que ver con el sexo, con el que somos, con el que sentimos, con el que nos identificamos, expresamos, con el sexo en general, que al final somos sexo, pues el grave problema es que nos han dicho qué es lo que tenemos que ser, cómo hemos de comportarnos, cómo hemos de vivirnos, cómo hemos de sentirnos, qué es lo que hemos de hacer en todos los planos, en el erótico también. Y no nos enseñan a pensarnos, a sentirnos, a expresarnos, a vivirnos bien y a vivir bien a las otras personas, ¿no? Entonces, es todo un sistema muy perverso que hace que se ataque a la diversidad, que se patologice la diversidad desde una norma, bueno, pues que otros seres humanos que han creído que, no sé, pues estaban en un escalafón superior del conocimiento, han determinado que es lo bueno y todo lo demás es lo malo. Entonces, pues estoy en contra de los test de este tipo. Pues sí, qué importante es escuchar todo esto, ¿no? Y más como mujer trans, ¿no? Cuando toda la sociedad te está dando todos los mensajes contrarios a esto, ¿no? Lo digo por experiencia propia, que venga alguien y te diga, no pasa nada, no estás mal, no, tu existencia no es mala, ¿no? Es tan importante y sería tan necesario que eso se repitiera en todos y cada uno de los campos de la vida, ¿no? Y uno de los que más me preocupan a mí con todos los debates que está habiendo es el de la educación, ¿no? Porque estamos escuchando quizás auténticas barbaridades en algunos casos y me parece que el campo de la educación aquí es básico, ¿no? Es básico para construir ciudadanía, es básico para cuando lleguemos al futuro, ¿no? Entonces quería preguntarte, Carmen, ¿hasta qué punto el sistema educativo actual cuenta con herramientas para educar en igualdad y aplicar este enfoque de diversidad, ¿no? Y más allá de eso, ¿en qué puntos piensas que se podría avanzar para alcanzar este objetivo? Hablando de la ley trans, pero también de otros proyectos, evidentemente. Sí, hacemos referencia a la LOMLOE, a la ley que tenemos en proceso, pero antes sí me ha hecho pensar, Martina, y siguiendo su hilo conductor, como psicóloga, decía, pues, volviendo al tema de la despatologización, ¿se me oye bien?
Sí, sí. Sí, muy bien. Se me dijeron que tenía algún problema con el micro, ¿no? Sí que quería lanzar una idea que me resonaba según te escuchaba, Martina. Ser diferente o más bien alejarse de los patrones normativos no es una enfermedad. Ni las personas diferentes necesitan una tutela. Y siguiendo el hilo de tu reflexión que decías, yo como psicóloga, pues yo como educadores, nuestra misión es promover el desarrollo integral de las personas desde su identidad. Tal y como son. Es decir, la patologización de las personas no aporta nada, todo lo contrario. Es decir, nuestra misión es promover el desarrollo integral de las personas tal y como son, educando en el respeto y en la convivencia. Por lo tanto, no aporta nada, todo lo contrario. Estigmatiza, excluye, afecta la autoestima del alumnado. Es decir, nosotros educamos para la vida y para garantizar el libre desarrollo de las personas. Y por lo tanto, la patologización de la transexualidad en educación no aporta, destruye. Y nos retrotrae a modelos educativos segregadores, excluyentes y que no aportan nada, ¿no? Y ahora sí que me voy a centrar en la pregunta de Daniela. Obviamente las leyes educativas determinan en gran medida el enfoque de la igualdad y de la diversidad en educación, muchísimo. Por hacer una referencia, la LOMCE, actualmente derogada, supuso un retroceso grandísimo que estamos pagándolo en materia de igualdad y de diversidad. Simplemente algunas referencias que todo el mundo conoce, itinerarios segregadores, un sistema elitista en el que los diferentes o vulnerables abandonaban el sistema y el sistema les abandonaba a ellos, una educación deshumanizada, conservadora, competitiva, una educación uniformizante en la que el disidente no cabe, el que no se ajusta a la norma. Yo creo que, Daniela, contamos con muchos y muy buenos recursos y docentes para realmente trabajar desde la libertad y desde el respeto a la diversidad, ¿no? El problema es que las leyes los han encorsetado, han estado dirigidos por una ley que a mi juicio era anacrónica, que era propia de otro tiempo y que ha hecho mucho daño en esta materia, ¿no? Además de generar grandísimas tasas de abandono escolar. Y claro, ¿quiénes son los que abandonan? Los primeros que abandonan. Siempre los diferentes, los que no se ajustan al sistema normativo, ¿no? En ese sentido, que es un poco lo que más nos importa ahora, estamos en un momento clave. En un momento clave, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de reforma educativa, ¿no? Y a pesar de toda la polarización, de cómo se ha demonizado esta ley, que no es otra cosa que realmente una ley demandada durante más de 4 años, que se solicitó ya y se aprobó la derogación de la LOMCE, pues realmente la aprobación de la LOMLOE, de la ley que tenemos ahora mismo aprobada y en proceso de desarrollo, a mi juicio supone un cambio cualitativo y hacia un enfoque diametralmente opuesto a la LOMCE. Yo creo que es un enfoque fundamental. Ahora bien, en su desarrollo, que ahora se está concretando el currículum, se están desarrollando las normas, es donde yo creo que para realmente tener las condiciones óptimas como educadores para trabajar la igualdad, ¿no? Para trabajar desde la diversidad, yo creo que hay 3 cuestiones que debe de garantizar el desarrollo normativo, el Ministerio y todos los técnicos que pueden estar implicados. Por una parte, que el currículum, que es decir, el qué enseñamos, cómo lo enseñamos, la evaluación, es decir, que en este momento se está redefiniendo, que sea verdaderamente inclusivo y que promueva el máximo desarrollo de todo el alumnado, es decir, que trate, y así está declarado en la ley, que todo el alumnado aspire al éxito educativo. Esto quiere decir que todo el alumnado va a ser tratado y acompañado según sus necesidades, ¿no? ¿Qué implica, a mi juicio? Pues ese currículum. Ahora vamos a hablar de otras materias, probablemente, de otros contenidos en el currículum. Pues lo primero y fundamental, el currículum tiene que visibilizar la diversidad en todas sus formas, ¿no? Y desde luego identitaria, de orientación sexual,
cultural, de pensamiento social, familiar. Yo creo que esto es un reto fundamental a la hora de definir qué es lo que se va a enseñar y aprender en la escuela, ¿no? Otro elemento importante es, y es uno de los principios fundamentantes de la ley, es la introducción de la perspectiva de género con un enfoque amplio. Yo enfatizo esto, esa declaración de introducir la perspectiva de género en el sistema educativo tiene que ser una visión de género ampliado, extenso, de identidades de género y de todas. Creo que además un segundo elemento que la ley en su desarrollo debe de promover para que nos permita realmente trabajar de esta manera es, y también lo han declarado explícitamente, es incorporar competencias clave. Daniel hacía referencia a algunas de ellas, ¿no? Y que en Europa son fundamentales para la plena realización personal, para una ciudadanía activa, para la cohesión social o la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. Y aquí está claro que las competencias sociales y cívicas son fundamentales, ¿no? El pensamiento crítico, es decir, la empatía, la resiliencia, la igualdad, el respeto a la diversidad, es uno de los ejes fundamentales y también es una declaración explícita de la ley que estas competencias, y entre ellas esta, la competencia cívica y social, se incorporen en el currículum y lo hagan de una forma eficaz y efectiva, no transversal que se diluye. ¿Qué ocurre? Que aquí también estamos topando con enfoques ideológicos que entienden que estos aprendizajes son aprendizajes blandos que nos sirven frente a otros, como puede ser la matemática, la química, etcétera, ¿no? Creo que hay que hacer un gran esfuerzo porque esta competencia transversal y clave en Europa, que es la competencia social y cívica, tenga un peso importante, específico y transversal, ¿no? Y creo que otro elemento fundamental en este momento es vinculado a las posibilidades de hacer del sistema un sistema más inclusivo, pues es la reforma de la profesión docente. En este momento la ley lleva aparejada también una reforma de la profesión docente y de la formación docente, que es fundamental. En los planes de estudio de los docentes que llevan funcionando más de 12 años, no hemos podido cambiarlos. Quiero decir que en las facultades hay un interés explícito en incorporar la diversidad y la igualdad a la formación, pero son planes de estudio que conducen a profesiones reguladas y que no los hemos podido cambiar porque requiere una modificación estatal, requiere un cambio, es decir, una orden específica del Ministerio que lleve a modificar los contenidos, ¿no? Pues incorporar en la formación de docentes todos estos elementos, ¿no? Hay un compromiso explícito en la ley, en un año de reforma de la profesión docente que implica también la reforma de la formación inicial y bueno, pues ahí estamos trabajando y yo quiero trasladar que desde el punto de vista de las decanas y decanos de educación, este es un elemento fundamental. Es decir, integrar el respeto a la diversidad y la igualdad en el currículum, ¿no? Creo que en ese sentido son tres elementos fundamentales. La pregunta básica era si contamos con recursos. Pues bueno, contamos con más recursos que hace un año, pero estos recursos tienen que ser bien encajados y hay que ser valientes, sobre todo a la hora de explicitar y no quedarnos en planteamientos antiguos, ¿no? Cuando hablamos del género, en un sentido ampliado, extendido a las identidades de género también, y cuando hablamos de la ley, pues introducir de forma valiente y comprometida todo esto en la formación de los docentes y en las normativas sobre la organización de los centros educativos, ¿no? Hasta ahora funcionamos con protocolos orientadores, etcétera, no. El respeto a la diversidad en todas sus formas, el respeto a las identidades de género tiene que ser algo garantizado normativamente en la nueva ley. Muchas gracias, Carmen. Qué importante, ¿no? Escuchar perspectivas desde el rigor, ¿no? Y qué más rigor que la presidenta de la Conferencia de Decanas de Educación, ¿no? Alentador también, ¿no? Que tengamos un futuro en el que crecer, en ese sentido, de la educación. Y ahora, Rosa, como no, la medicina también es uno de los puntos clave, no solo de la ley, ¿no? Sino del discurso social en torno a la ley. Tú llevas muchos años trabajando, como ya sabemos,
el campo de mejorar el acceso a la salud para las personas trans, y me parece que tu testimonio es muy importante, sobre todo para esclarecer algunas cuestiones, ¿no? Quizás en un sentido amplio, te pregunto que qué mejoras puede aportar una ley trans al campo de la salud, pero sí que me gustaría también contar con algunas cuestiones que se repiten mucho, sobre todo, por ejemplo, sobre lo que se dice de la hormonación a menores, ¿no? ¿Qué opinas también desde tu posición como profesional de la salud de eso que se dice, de la hormonación a menores? Bueno, primero vamos a lo que la ley trans podría aportar en el caso de que realmente se llegue a aprobar, ¿no? Que bueno, que esperemos que sí, ¿no? A ver, respecto a salud, en España hay una gran inequidad en todo el tema de salud a las personas trans. Digamos, la salud es competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos que personas que viven teóricamente en el mismo país pues tienen acceso a servicios muy, muy distintos. Y esto es un grave problema, y acceso distinto tanto en cuanto a tratamientos hormonales con normas distintas en cada comunidad, como acceso a técnicas de reproducción asistida, como incluso a obligaciones a cirugías que igual no son necesarias, o como incluso las cirugías que están financiadas, ¿no? Y entonces yo pienso que esto no puede ser, o sea, no puede ser que no haya al menos una norma por encima que guíe las directrices para que no haya inequidad en los distintos territorios de España. O sea, yo esto no es lógico que, por ejemplo, en Cataluña tengamos un servicio en atención primaria, ¿no? Y en la que evidentemente no es el psicólogo la puerta de entrada, sino que damos acceso directamente a profesionales que hacen una primera atención, y que en esta primera atención sí la persona lo desee, pueda acceder a hormonas o a tratamientos hormonales, como en otras comunidades en que esto está en servicios súper especializados, en hospitales de tercer nivel, con unos servicios multidisciplinarios, pero que hay un recorrido, ¿no?, de meses y de profesionales hasta llegar un poco a poder acceder a cualquier paso en tu transición, al menos a nivel médico, y que en este camino evidentemente hay discriminaciones, hay violencias institucionales y tal, ¿no? O sea que yo creo que un marco sólido, al menos de principios, es básico, ¿vale? Dicho esto, yo, bueno, pienso que en cuanto respecto a salud, como en otros aspectos, esta ley trans, desde el Ministerio de Igualdad se escuchó las voces de muchos colectivos trans, ¿no? Y me consta que en estos diálogos hubo un gran apoyo por parte del Ministerio de Igualdad de lo que serían los principios de tránsito, ¿no? De tal manera que incluso contactaron conmigo para conseguir, digamos, datos y un poco más explicaciones de cómo funcionábamos. O sea que por ahí yo creo que si realmente se pudiera aprobar la ley trans, al menos en lo básico en cuanto a principios de salud, yo creo que sería un paso adelante importantísimo para que las personas trans primero, no estén patologizadas, o sea, no estén bajo la tutela de un profesional que les diga quiénes son o quiénes no son, o yo te excluyo o te exijo que pases por un acompañamiento psicoterapéutico antes de hacer este paso tan grande, ¿no? O sea que yo estoy muy esperanzada y realmente deseo con toda mi alma que esto surja. El hecho de que se apruebe la ley trans no querrá decir que al día siguiente todas las personas trans tendrán servicios equitativos, respetuosos, porque la medicina, como otras estructuras, es una estructura de poder y que le cuesta mucho cambiar las cosas como las ha hecho durante mucho tiempo. O sea que bueno, es digamos, para hacer una síntesis de cómo yo veo la ley trans en salud, pero estoy muy esperanzada. Luego el segundo tema, el tema de los menores. A ver, si estamos en un sistema médico que ya tutela a los adultos y que en realidad en todas las ramas de la atención a la salud y a la enfermedad
no se basa en un consentimiento informado, es decir, la mayor parte de las personas que vamos a un servicio de salud, pues explicamos una serie de cosas que nos pasan y básicamente el papel de los muchos profesionales de salud es darte las pautas de lo que tienes que hacer. Pues tienes que hacerte un análisis, tienes que tomar un tratamiento, tienes que tal, ¿no? Entonces, es que ya en sí las bases de la atención a la salud de las personas es para mí muy equivocado. O sea, yo considero que como profesionales de la salud podemos ser expertos en una serie de materias, pero no hay ninguna respuesta única a ningún problema de salud o de enfermedad. Siempre hay respuestas múltiples con diferencias en un camino o en otro. Y los profesionales de la salud ya en otros aspectos tendríamos que dar lo que son las informaciones lo más objetivas posibles para que la persona pueda elegir. O sea, yo pienso que la elección de las personas respecto a lo que quieren hacer con sus cuerpos y sus vidas no nos pertenece a las personas, ni a las cis ni a las trans. O sea que dentro de una estructura que ni siquiera a las personas que consideran normales nos dejan elegir, pues bueno, allá cuando se topan con una diversidad es brutal. Y luego también estamos en una sociedad que los adultos tutelan y niegan, ¿no?, la posibilidad de que los menores puedan decidir. O sea, y esto en muchos aspectos. Por ejemplo, lo tenemos en el aborto, en la anticoncepción, en la sexualidad, normativas que regulan digamos, cómo se puede o cómo se ha de comportar el menor o qué puede hacer o qué no puede hacer. Entonces, bueno, en este tutelaje que invalida cualquier cosa que diga un menor, a mí me parece súper lógico que surja pues todas estas dudas respecto al tratamiento de los menores, el miedo a que se equivoquen, el miedo a que hagan unos pasos que serán irreversibles y bueno, de hecho, todos nos equivocamos y todos hacemos algún paso irreversible en la vida. Quiero decir que, bueno, que tampoco, para mí no me parece tan grave, pero en un sistema que se basa en la tutela y en que yo soy el responsable de que tú no te equivoques en vez de delegar la responsabilidad a la persona, pues es lógico que surjan muchos miedos, ¿no? También diría que la mayor parte de voces que surgen respecto a estos miedos en el tratamiento de menores es que no han hablado nunca con un menor, es que no le han escuchado nunca al menor, es que no han escuchado nunca a sus padres, es que no saben ni lo que sienten ni lo que necesitan. O sea que, de alguna manera, todos sus argumentos en contra de cualquier pequeño paso que haga este menor, desde que le pongan un nombre en el género, sentido o cualquier cosa, se cuestiona porque es que en realidad no te has puesto delante del menor, has hablado con él y le has preguntado qué siente, qué necesita, el por qué malestar le produce, pues una serie de cambios, por ejemplo, en la pubertad y tal. Os juro que no... A mí no me hace ninguna ilusión tratar a un menor. A mí me encantaría que los menores desarrollaran su pubertad en una sociedad libre que aceptara todos los cuerpos, donde todos los cuerpos fueran deseables. Este sería mi objetivo. Si yo doy o si en Transit damos tratamiento a menores es porque les escuchamos sus angustias, sus miedos, los de sus padres y en este momento realmente la sociedad binaria no les da ninguna opción de sobrevivir sin malestar, sin exigirles una serie de modificaciones del cuerpo, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí, daría para mucho, pero yo creo que al menos estos serían los puntos básicos que yo quería comentar. Qué importante me parece, la verdad, sobre todo la perspectiva, ¿no? de que sea lo que parta del menor y parece ser algo que no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Hay veces que se dice que queremos hormonar a menores, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y sobre esto, ¿no? Sobre las resistencias en general, era el siguiente punto en el que quería entrar. Es innegable, ¿no?, que dentro de vuestros campos de trabajo cada día más surgen voces discordantes con estas propuestas de derechos que parten para los colectivos afectados, ¿no? Siempre va a haber una psicosexóloga o un médico o un educador que van a estar en contra, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Y la ley trans, por eso, me parece el mejor ejemplo de esto, ya que se muestra que no hay consenso, ¿no?, sobre cómo aplicar este enfoque de derechos, o parece no haberlo.
y se resalta constantemente los déficits o los peligros que implica. Entonces yo quería preguntaros a cada una de vosotras hasta qué punto estas resistencias o estas voces en contra de los derechos trans son mayoritarias en vuestros campos de trabajo, ¿no? Y ya enlazando, pues, ¿qué creéis que es lo que motiva esto? Y pensando en el futuro, ¿no? Si es posible el consenso, yo quiero pensar que sí, pero ¿cómo podemos comenzar a construir dentro de cada campo ese consenso, ¿no? Porque evidentemente lo necesitamos. Si os parece, seguimos el mismo orden. Vale, pues bueno, por desgracia vivimos en una sociedad diversofóbica y esto es una realidad. Entonces, la diversofobia lleva pues al rechazo de la diversidad sexual. Entonces, hay voces, sí, hay muchas voces, ¿no? En contra, a favor de las normas, pues por todo lo que explicaba antes, que intentan que todo encaje donde se supone que tiene que encajar. Por eso es tan importante una reforma de la educación sexual, pero de manera integral. Y esto va a llevar tiempo y es necesario que se impliquen muchos agentes. Al final, si os dais cuenta, tenemos una educación sexual forjada desde el miedo. Entonces, toda nuestra educación sexual es desde el miedo a que la gente se embarace, desde un punto de vista reproductivo, en el que solo encajan pues un tipo de cuerpos, un tipo de genitales, un tipo de prácticas sexuales, bueno, pues todo esto que ya sabemos, ¿no? Y que pues que al final son un montón de normas que nos atraviesan desde la base, desde los libros de texto, donde no aparecen representados cuerpos diversos, pero es que ya no hablamos de cuerpos trans, es que hablamos de cuerpos cis que no son diversos. Entonces, claro, ya todo esto va construyendo un imaginario social desde la base de qué es lo que tienes que ser y de qué es lo esperable y de qué es lo saludable, lo normal o todas estas historias que nos van metiendo en la cabeza desde que somos personas muy pequeñas. Claro, si te das cuenta, pues al final parte de nuestro cerebro se desenvuelve fuera de la tripa, ¿no? Pues también nos cocinamos ahí en el ámbito educativo. Claro, si tú te cocinas en un ámbito educativo donde tú no apareces representada, donde al final hay una uniformidad, pues todo esto ya va a generar un montón de dificultades. Y si además, pues toda nuestra educación sexual es desde el miedo y desde los peligros, pues todo esto va a generar más resistencias. ¿Por qué? Por una razón sencilla, por nuestro cerebro humano, que es complejo. Entonces, tenemos un sistema de amenaza. Entonces, cuando activamos mucho el miedo, hay cosas que pasan en nuestro sistema de amenaza. Y es que empieza a funcionar nuestra amígdala de manera inmediata, ¿no? Intentando que sobrevivamos. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir y una vez que sobrevivamos ya si tal nos autorrealizamos, pensamos y otras cosas, pero lo primero es la supervivencia. Entonces, si tenemos una educación sexual de supervivencia, de sobrevivir a la sexualidad en general, pues claro, ¿qué va a pasar? Que lo primero, cuando se plantean cosas que tienen que ver con la sexualidad, desde el cerebro de amenaza pasen 3 respuestas básicas, que va a ser luchar, huir o paralizarse. Además, cuando nuestro cerebro, y esto lo vemos con todos los comentarios transfobos que surgen, claro, cuando el cerebro va desde la amenaza y desde el miedo, tenemos una visión túnel, es decir, nuestro cerebro no puede pensar, porque el lóbulo frontal, la torre de control, está desactivada. Solo actuamos y después pensamos. Y actuamos desde esas 3 respuestas, atacar, huir o paralizarnos. Entonces, solo podemos pensar en peligros pasados que nos enseñaron y nuestro cerebro se va a ir a nuestra memoria, lo que tenemos registrado, nuestras vivencias. Claro, si ya desde atrás nos han dicho que lo diverso es raro, malo, poco válido, en fin, y todas estas cosas, y que además eso no te hace querible, pues ya vamos a partir de un montón de movidas complicadas. Y hacia adelante, pues solo vamos a pensar en posibles peligros. Cualquier persona que se haya sentido en amenaza sabe, ¿no? Cuando empieza tu cerebro a rumiar sobre y si, todos esos posibles isis de cosas catastróficas y terribles que podrían pasar. Pues es que hay mucha gente que se plantea o que lee esta ley desde ahí, desde el cerebro en amenaza. Entonces, solo piensa en peligros pasados, peligros que están por venir y peligros que tu cerebro se inventa en base a tus miedos, a tus vivencias,
y a tus historias de tu complejo cerebro. Y además el cerebro se polariza el pensamiento, es decir, o las cosas son blancas o son negras, o está todo bien o está todo mal. Esto cualquier persona que se haya visto en una discusión y haya visto que el enfado haya secuestrado su cerebro y el sistema de amenaza haya estado a tope de power, tiene bien claro que el pensamiento se radicaliza y da igual que tú no estés de acuerdo con eso, que tu objetivo es destruir, ponerte por encima. Bueno, pues desde el cerebro de amenaza funcionan las cosas ahí. Claro, cuando tú juzgas a alguien no empatizas con la persona. Entonces, claro, si tú juzgas a una persona por el hecho de ser trans y ya tienes una mirada desde el miedo y ya tienes una mirada desde la patologización, tú no vas a empatizar, es que no vas ni a escuchar a esa persona y esto se ve en muchos debates. No se escucha a las personas trans, que al final son las principales implicadas en esto, ¿no? O sea, va de las personas trans esta historia, de sus derechos, ¿no? Y es como, pues yo desde mi privilegio, con todos mis miedos sexuales y mis miedos a la diversidad, es que ni te escucho porque me das miedo, porque eres diferente y no apareces ni en mis libros de texto. O sea, algo raro te pasa. Entonces, claro, todo esto genera como mucha historia. Y luego he estado reflexionando mucho también sobre qué puede hacer pues también desde el feminismo, ¿no? Que todo esto pues se complique y haya todos estos discursos que son como tan complicados y tan desde la amenaza. Y realmente todo esto me ha llevado a pensar en el trauma. Y es cierto que el machismo ha generado mucho trauma en las personas, ¿no? Al final es traumático el machismo en sí mismo. Entonces, claro, creo que dentro del feminismo hay una herida traumática y es normal, es entendible que haya esta herida traumática. Y desde la herida traumática, claro, pues cuando tú vives situaciones traumáticas, que sobre todo traumática relacional, ¿no? Estamos hablando de un trauma relacional. La desigualdad en las relaciones entre hombres, entre mujeres, ¿no? Entonces la desigualdad machista ha generado un trauma relacional y muchas heridas en el feminismo. Y claro, cuando tú vives en la opresión y es muy difícil salir de ahí y te sientes vulnerable, lo único que puedes hacer para no paralizarte y para no quedarte en tu rincón es desarrollar, ¿no? Es como, pues el cerebro se fragmenta, incluso a veces pues se disocia y desarrolla pues sistemas de supervivencia para salir adelante y a veces pues se desarrolla como una personalidad, ¿no? Como una parte de ti que está muy enfadada y que solo desde esa parte del ataque y de la amenaza puede salir adelante. Esto yo lo veo en consulta, le pasa a muchas personas, ¿no? Y es muchas personas que han sufrido bullying, que han sufrido discriminación, pues es que al final lo único que hace que tú salgas adelante y sobrevivas es enfadarte muchísimo y ir desde ese enfado y desde ese sistema de amenaza que te da energía para salir adelante, ¿no? Y desde ahí, desde ese sistema defensivo, desde la rabia, desde el salir adelante, sobrevives y está bien, porque si no desarrollases todo ese enfado y todas esas estrategias para salir adelante, pues es que a lo mejor te quedabas en tu casa en un rincón y no salías de ahí, ¿no? Entonces es necesario todo eso, pero claro, que recibamos opresión no nos libra de ejercerla y muchas veces es esa cadena. El recibir opresión te hiere y te hace que sobrevivas como buenamente puedes y a veces tienes que sobrevivir atacando porque si no te mueres. Entonces, no lo haces a propósito muchas veces, ¿no? Lo haces sin querer, pero hieres y ahí es la cadena del maltrato y que se vaya heredando el maltrato de generación en generación. Porque al final desarrollamos un sistema de supervivencia del que a veces no somos ni conscientes, que hace mucho daño para sobrevivir, pero que sin él nos moriríamos, entonces es inevitable. ¿Me explico bien? Vale, entonces, claro, si yo, Daniela, te empujo sin querer y te hago una herida, pues oye, pues es que a lo mejor ha sido sin querer, pues porque yo iba con mucha prisa, pero tu herida hay que curarla. Entonces, aquí tenemos que curar muchas heridas, a lo mejor tenemos que curar la herida traumática del feminismo que hace que pues haya personas que sigan hiriendo a otras personas por pura supervivencia y porque piensan que si otras personas tienen derechos, los suyos se van a ver amenazados y todas estas cosas, y entiendo todos estos miedos desde el trauma relacional, pero claro, hay que curar a esas personas para que no sigan hiriendo
y a la vez, aunque podamos empatizar y entender con todo esto, vamos a tener que curar las heridas de las personas a las que están hiriendo. Entonces, pues bueno, pues es que al final yo creo que las resistencias surgen de ahí, de las heridas traumáticas relacionales, de una educación sexual basada en el miedo y maltratante absolutamente, y de que esto necesita un abordaje integral y complejo, ¿no? Que bueno, pues en ello estamos. Me quedo embobada escuchando. Muchas gracias por la respuesta, Carmen. Sí, yo pienso, Daniela, que por supuesto que no son mayoritarios estos planteamientos, ni mucho menos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido, ¿eh? No son mayoritarios socialmente y no lo son en educación, ni mucho menos. Es decir, hoy en día se están poniendo en cuestión cosas que ya hacía décadas que no se cuestionaban, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo lo que creo es que hoy en día, igual que en muchos terrenos, estamos viviendo una estrategia planificada de la ultraderecha de retroceso de derechos y libertades. Una estrategia muy planificada, no solamente me refiero a las personas trans, la violencia de género, la idea de familia, la misma educación hoy en día, es decir, se confunde la educación con el adoctrinamiento, ¿no? Y lo mejor de todo es que encima hablan de adoctrinamiento para lo que no es adoctrinamiento y lo que ellos entienden, que es inculcar determinadas ideas, formas de ver la vida, y que si es adoctrinamiento se supone que es una educación integral, ¿no? Entonces, por una parte estamos asistiendo a unas estrategias planificadas de la ultraderecha, que además vacían de contenido los discursos y las palabras de igualdad, libertad, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta estrategia topa con una realidad social, que es la del desconocimiento generalizado de las personas trans, por hablar y llevarlo al tema con el que estamos, ¿no? Es decir, hay un desconocimiento generalizado por la sociedad de la realidad de las personas trans, que comentaba Rosa, ¿no? Es decir, y es tan sencillo y tan fácil de ampliar ese conocimiento con escucharlas, respetarlas y conocerlas, ¿no? Entonces, con estas estrategias planificadas, y ante ese desconocimiento, ¿qué ocurre? Que lo que se genera es miedo en las personas, miedo en la sociedad, apelan al miedo, es decir, los derechos de las personas trans van a restar tus derechos. La visión del género rompe con la visión tradicional, es decir, yo creo que es más ruido que realidad. Es decir, ¿qué ocurre? Que ante ese ruido, ante ese miedo, lo que hace falta es formación y conocimiento de las personas, visibilizar la realidad de las personas trans, y sobre todo lo que persiguen es la desmovilización del activismo de las personas trans, de los educadores y en general profesionales, ¿no? Por cansancio, porque además son muy agresivos, lo estamos viendo, pues una agresividad inusitada en los centros educativos contra personas que son defensoras conocidas de los derechos LGTB, agresiones pues propias, la verdad, de otro tipo de historias, ¿no? Entonces, por una parte yo creo que son no mayoritarios, pero que hacen mucho ruido. Y luego, por otra parte, surge un elemento dentro del feminismo que está de alguna manera, aunque no sea de forma deliberada, uniéndose a esa misma estrategia. Es decir, dentro del feminismo se están compartiendo algunos argumentos propios de la ultraderecha respecto a la realidad y los derechos de las personas trans. Y yo, a mí, sinceramente, me da mucha pena, me da pena, porque la realidad trans está aquí, ha llegado y está para quedarse, ¿no? Y pues igual que los derechos LGTB, ¿no? Es decir, cada década un colectivo vulnerable pasa por las mismas situaciones, ¿no? En el caso del feminismo también lo vimos con las mujeres lesbianas y sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema del feminismo, no del feminismo en general, sino de determinadas personas que representaron muy dignamente al feminismo, hicieron muchísimas cosas y muy valiosas dentro del mundo de la academia o del activismo o de la política, es que en este momento tienen un miedo
impresionante a ampliar sus enfoques sobre el feminismo. Es decir, están como encorsetadas en una rigidez intelectual sobre lo que entienden por feminismo, y yo creo que el pánico a romper ese marco conceptual que tiene les lleva, perdonad, a hacer estas cuestiones, estas dinámicas que a mí me parecen, además de crueles, me parecen muy, muy, muy tóxicas, ¿no? Yo creo que este sector, que quiero pensar también que es minoritario en el mundo del feminismo, porque el feminismo se ha ampliado mucho, mucho, más allá de las grandes referentes a las que vuelvo a decir, hay que reconocer su papel y su aportación en la historia, pero en este momento realmente con esta actitud excluyente y agresiva respecto a las mujeres trans, creo que están haciendo un flaco favor a la propia historia y a sus propias trayectorias, ¿no? Entonces yo creo que ellas mismas se mueven en un enfoque del feminismo estereotipado, un determinado tipo de feminismo y una visión de la mujer, ¿no? Yo creo que hace falta en el mundo del feminismo muchísima empatía, ¿no? Y conocimiento de la realidad trans. Yo he visto en algunos programas de televisión hablar a personas del mundo del feminismo, no quiero mencionar a nadie, o en algunos debates que asustan las afirmaciones que hacen sobre los procesos de hormonación, de bloqueadores y todos los procesos sanitarios, los poquitos servicios sanitarios que en algunas comunidades hay, ¿no? Es decir, hablan con un desconocimiento, como decía Rosa, tan, ¿cómo diría?, increíble, que yo, lo mismo que Rosa, le recomendaría juntarse, mezclarse, relacionarse con personas trans, con familias trans y con menores, porque seguramente que eso les hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo, en definitiva, creo que estos planteamientos transfobos y excluyentes en general en la sociedad y en el mundo de la educación son minoritarios, en el mundo del feminismo también, porque el feminismo no es propiedad de nadie, y creo que básicamente se tienen que combatir con conocimiento, con visibilización de esta realidad y sobre todo combatiendo el argumento del miedo. Los derechos de otras personas no restan derecho a nadie, nunca. Y es que se llega hoy en día incluso a poner en cuestionamiento algo tan fundamental como es la discriminación positiva, como una estrategia de la democracia para incluir a las personas y para garantizar la igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Tenemos que estar cada vez más visibles y poniendo por delante la realidad de las personas trans, porque hay un desconocimiento generalizado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carmen. Y en base a esta reacción, ¿qué opinas, Rosa? A ver, yo estoy muy, muy de acuerdo tanto con Martina como con Carmen, ¿no? Bueno, yo pienso que la lucha por los derechos nunca ha sido fácil, jamás ha sido fácil, ¿no? Y no sé, como ejemplo diría, pues no sé, lo que costó y los debates agresivos que había, ¿no?, por el derecho al aborto, que duró años en nuestro país, y a pesar de que la ley surgiera en el año 84, 85, pues no ha sido hasta el 2010 que hemos conseguido una ley ¿no?, de atención a la sexualidad y al aborto, pues que, bueno, que opta por el aborto libre y gratuito. Y a pesar de esto, hay voces disidentes, ¿no? Entonces, bueno, yo también estoy de acuerdo con Carmen, que a mí me da una tristeza enorme, porque yo vengo de aquel feminismo, parte de las voces que veo, bueno, que yo no comparto en absoluto, ¿no? Son de compañeras con las que he trabajado, con las que luchamos por unos derechos y estuvimos en unos debates súper, súper agresivos, también diciendo que esto sería el horror, o sea, abrir un poco el derecho a la sexualidad de las mujeres, el derecho a sus cuerpos, el derecho a decidir sobre la reproducción, pues que, bueno, que sería un caos en la sociedad. Por lo tanto, esto ya lo hemos vivido, lo vivimos también con la lucha por los derechos, por ejemplo, del matrimonio homosexual, que también creó un gran debate. O sea, yo creo que ningún derecho se ha conseguido, digamos, hablando, razonando, argumentando, ¿no? Y quiero pensar, aparte de como Carmen, ¿no?, que es algo minoritario,
claramente minoritario, pero sí son voces potentes y son voces de personas como muy valiosas, ¿no? Y que han hecho muchas cosas buenas por los derechos de las mujeres, pero pienso que es absolutamente necesario, porque lo ha habido siempre que se ha luchado por un derecho, este debate y agresividad que sabe mal, porque podríamos haber aprendido de otros debates, pero en el fondo parece que no sabemos aprender de esto, ¿no? Y que esto pasará y conseguiremos bueno, avanzar. Ojalá sea ya ahora con la ley trans, pero yo ya creo que es un paso el que se hable, ¿no? Porque también da la posibilidad de que surjan muchas voces de defensa, ¿no? Yo un poco basándome, no sé, en mi trayectoria, digamos, en atención a la salud de las personas trans, también querría decir que, por ejemplo, al menos aquí en Cataluña, ha variado un montonazo la percepción que yo tengo o que tengo de la realidad social que hay ahora respecto, y no solo en salud, sino en educación, en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, respecto a las personas trans, que la que había hace 8 años. Quiero decir, un poco las voces disonantes que salen en los medios serán unas, pero yo puedo asegurar que así como cuando empecé en el año 2012, pues había un desconocimiento brutal, ¿no? Y de tal manera que se cuestionaban muchos de los pasos bueno, que daban las personas trans y que nosotros acompañábamos en este momento. Yo al menos he visto un cambio enorme a personas que reconocen, y profesionales, ahora estoy hablando, que reconocen su desconocimiento y que al menos escriben a Transit diciendo, mira, me encuentro con esta situación, ¿no? Una persona trans bueno, que una persona que transita en el ámbito laboral. A ver, que vamos a respetar su decisión, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Nos podéis asesorar? ¿No? Sí que es verdad que se continúa buscando el tutelaje médico, por decir de alguna manera, que tú dices, bueno, pues pregúntaselo a esta persona, porque es la persona que conoce más el ámbito laboral, probablemente sepa mejor las estrategias que puede utilizar, ¿no? O en el ámbito educativo, lo mismo, profes tutoras que yo incluso he visto entusiasmadas, que a veces les digo, no te entusiasmes tanto, porque esto también es como un poco de decir, no sé, pues es que me ha tocado como algo distinto, ¿no? Y entonces, no, que no va de eso, va de trátale, o sea, como tratarías a una personita que se matricula de nuevo y que se presenta como una niña, como un niño o un niñe, y ya está, es que es tan fácil como eso, ¿no? Porque nos liamos tanto. Pero sí que he de decir que, bueno, yo al menos estoy como muy contenta, que yo creo que entre todos, ¿no? Tanto los profesionales que hacemos activismo de distintos ámbitos, como especialmente las entidades y el activismo trans, hemos conseguido que al menos en la cotidianidad, en nuestra realidad social inmediata, no en tanto en lo mediático, ha aumentado, a mi parecer, al menos aquí en Cataluña seguro, porque lo vivo cada día, un montonazo la aceptación. Por lo tanto, pasará un poco como en el matrimonio gay o con el aborto, que al principio teníamos un 80% en contra, un 20% a favor, ¿no? Y fue creciendo hasta a favor, hasta conseguir, bueno, un derecho que al principio es muy débil, ¿no? Es una ley que probablemente yo creo que saldrá recortada en aspectos que nos dolerán a todos, pero será el primer paso para ir trabajando y que además seguramente dará alguna pequeña grieta donde podamos ir haciendo muchísimo más de lo que hacemos ahora. Yo soy muy, muy optimista, pero creo que esta ley trans saldrá un poco recortada. Pero o sea, tampoco nos podemos apenar por ello. Quiero decir, será importante simplemente que esté aprobada, aunque haya muchos aspectos. O sea, no nos enfademos, nunca a la primera salen bien las cosas. Y sobre todo en un medio en que se lleva relativamente tiempo trabajando, pero no tantos años luchando por ello. Pues sí, estoy de acuerdo. Quería aprovechar también para decir que si alguien tiene alguna pregunta o quiere dejar alguna pregunta a estas tres mujerazas, que pueda hacerlo en el chat y yo me encargo de transmitirla. Tenía otras preguntas, aunque me parece que las habéis dejado más o menos respuestas todas.
sí que quería hacer una personal, ¿no? Y es que hasta qué punto en vuestras propias carreras, en vuestras propias formaciones, estudiasteis, ¿no? Dentro de sin tener en cuenta formaciones posteriores, el hecho trans. Y con esto me refiero, ¿hasta qué punto se estudia, ¿no? Esto dentro de las carreras de la medicina, de la psicosexología, de la propia educación, ¿no? ¿Hasta qué punto salen los profesionales sabiendo sobre esta diversidad? Si quieres comenzar. Bueno, os lo hago en general. Fatal. Absolutamente ausente, ni me absolutamente ausente. En psicología, fatal. Es curioso. Ah, bueno, empieza tú. No, Martina. Me da igual. Que, de hecho, estaba pensando, ¿no? Sobre también lo que decía Rosa. Claro, yo lo que digo cuando me parece complejo es por todo lo que arrastramos educativamente. Obviamente, con una educación sexual maltratante y discriminatoria, con un sistema que no promueve las libertades de las personas y con todo en contra, o sea, hay muchas personas en pro de los derechos humanos y con buenas voluntades de que las personas se vivan bien y de incluir la diversidad, porque si no, nada de esto saldría adelante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esas personas que no se aprovechan de un sistema que oprime y también se aprovechan de una educación sexual opresora totalmente. Entonces, recogiendo lo de la carrera y lo que decíais antes, claro, obviamente lo que decía Carmen también, que es que muchas personas que hablan de las personas trans no las han visto ni en un libro y obviamente los libros no representan a las personas trans, que son personas, mucho más que lo que pueda describir un libro, ¿no? De la transexualidad. Entonces son personas complejas, con vidas y con un montón de cosas, no definidas solo por eso. Entonces, claro, pienso que estaba tomando nota, ¿no? De que quizás las personas trans no deberían ser algo por conocer. Es decir, la realidad trans y la realidad de la diversidad debería ser algo con lo que nos criásemos. No algo, pues como decía Rosa, ¿no? Ah, pues es que tengo una personita trans en clase, como si fuera algo exótico, ¿no? Y al final esto también hace que tengamos una mirada sobre la diversidad desde arriba, incluso intentando hacerlo bien, porque es como, o miras a las personas como, ay, qué persona especialita, diversita, o como, ay, pobrecita persona diversita, o como esta persona diversa que qué mal todo con ella, ¿no? Como una mirada discriminatoria. Entonces, claro, el no criarnos en un contexto en el que se visibilice la diversidad desde que tú eres pues una criaturilla y que la diversidad forme parte de tu vida, es decir, esto no va de tengo un amigue trans, sino, ostras, de que la diversidad está incluida en tu vida, en tu día a día, que deconstruyamos esto. Claro, esto pasa por un trabajo personal de deconstruir todo eso. O sea, yo pues tenía un montón de diversofobia interiorizada sobre un montón de cosas y sobre la transexualidad también. Es un proceso de deconstrucción y nadie tiene la culpa de ser una persona diversofóbica, porque nos criamos en un sistema educativo absolutamente diversofóbico. Pero sí tenemos una responsabilidad profesional de echarnos un ojillo a eso, pues a nuestros privilegios y a nuestras diversofobias varias y hacer algo con ello. Entonces, creo que hay una responsabilidad social con la diversidad y con la educación sexual que tiene que partir desde la base. O sea, no tienen que ser algo que tú tengas que encontrarte en tu consulta o en la vida a una persona trans y hablar con ella y conocerla para que la realidad trans forme parte de tu vida. Pero esto con todo, es que pasa con la diversidad funcional, o sea, pasa con un montón de historias que es como, pues es que las personas vivimos en esta normatividad y como todo lo demás es algo exótico que o discriminamos o miramos con penica o bueno, pues venga, te incluimos y oye, qué guay eres por ser una persona diversa, ¿no? O sea, que es que al final es bastante horrible esto. ¿Qué ocurre? Claro, yo he reflexionado mucho sobre esto, porque no será por gente como la que está aquí implicada en la educación que quiere cambiar las cosas, no será por falta de conciencia social en muchas personas y por personas que se viven mal día tras día por vivir en una sociedad diversofóbica y yo creo que esto afecta a todas las personas, es decir, todas las personas vivimos en una lucha entre lo que se espera que seamos y todas estas cosas que nos dicen que tenemos que ser. Como decía Carmen, la educación parte de la empatía y del pensamiento crítico y no nos enseñan a pensarnos, nos enseñan a tú eres así. No nos preguntan, ¿tú qué sientes?
¿Cómo te vives? No sé, estas preguntas básicas, ¿no? Creo que en educación sexual nos han dado demasiadas respuestas y lo que necesitamos son buenas preguntas, por favor, y buenas preguntas individualizadas a cada persona para que cada persona se pueda vivir bien. ¿Qué ocurre? Pues yo, dándole muchas vueltas a todo esto, y no es por falta de recursos, no es por falta de conocimiento sobre sexualidad ni cómo promover la educación sexual, he llegado a la conclusión de que la educación sexual nos hace demasiado libres. Es decir, porque vivir la diversidad sexual, pues lo que decía Rosa, al final los derechos hay que irselos ganando ahí, pues a pico y pala, pico y pala. ¿Qué pasa? Si tuviésemos una educación sexual realmente respetuosa, donde enseñásemos a las criaturas que todas las personas, sean como sean, son dignas de respeto, de que todas las personas están bien como están, claro, tendríamos una sociedad libre, que pensaría mogollón. Y yo he llegado a la conclusión de que a la estructura X en la que vivamos no le interesa que las personas sean libres y felices y se vivan bien. Entonces, al final, es como pues la lucha, ¿no? De ser quien tú eres y vivirte bien y contribuir a que la gente se viva bien, y un sistema opresor que intenta que pues que la gente sea controlable. Es decir, si tú te vives bien, pues tú luchas de otra manera por tus derechos, tú pones tus límites de otra manera. Si a ti te obligan a entrar en una serie de patrones para que te quieran, pues tú al final, con esto del ser humano que queremos que nos quieran, pues al final es un mecanismo de control, ¿no? O sea, es el amor utilizado como mecanismo de control. Y creo después que vivimos, pues, lo que se me ha ocurrido ahora, ¿no? He pensado, es que vivimos una opresión ilustrada. Es decir, tú tienes que tener un montón de másters, de estudios, no, es la opresión de la ilustración. Aquí si no sabes citar a tropecientas mil personas, pues es que ya no puedes decir nada sobre quién tú eres, ¿no? Es decir, si tú no te has leído, pues yo qué sé, toda la filosofía feminista desde que existen los libros y no sé, tienes un lenguaje súper culto y todo esto, no te puedes ni autodefinir como persona, ¿no? Entonces yo creo que vivimos una opresión ilustrada que al final, pues bueno, no nos lleva a ninguna parte más que a seguir oprimiéndonos, ¿no? Y creo que todas las personas tienen derecho a autodefinirse, a autoidentificarse, independientemente de los estudios que tengan, ¿no? Y además, porque tú tienes unos estudios porque tienes unos privilegios, ¿no? O sea, hay gente que no sabe un montón de citas, pues yo qué sé, pues porque ha vivido, pues en un sistema que no le ha facilitado el acceso económico para poder, no sé, comprarse libros, leer, ir a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que interseccionan aquí y no sé si he contestado a tu pregunta, pero me parecía importante decir esto. Gracias. Gracias a ti, Martina. ¿Queréis añadir alguna cuestión? ¿Tenemos alguna pregunta? Siguiendo con un poco el discurso de Martina, yo no creo que la estructura tenga vida propia y no tenga interés en que las cosas cambien. Yo creo que la estructura tiene un peso, una inercia, y pesa mucho la estructura, pero si hay voluntad la estructura se puede cambiar, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta, si está presente el tema trans, si existe en la formación de los profesionales de la educación, obviamente en este momento la formación de nuestros profesionales de la educación responde a un modelo de hace 10, 12 años, y por lo tanto en ese modelo de hace 10, 12 años estos elementos no eran elementos que se consideraban, ¿no? Entonces estamos en un mundo muy cambiante, muy distinto, y necesitamos una educación y una formación de educadores para un mundo nuevo, diferente, que es incierto, que es diverso, que además cambia bruscamente. Por lo tanto, todo esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar también en la formación, ¿no?, de los profesionales de la educación. Durante esta década o estos últimos 5 años, pues lo que no ha hecho la estructura académica, lo que no ha podido hacer la estructura académica, yo creo que lo ha hecho el activismo. En la universidad, cuando yo pienso en los futuros maestros, en las generaciones que han ido pasando por la facultad en estos
en estos últimos 5 o 8 años, pues por ejemplo, todo lo que no está en el currículum, lo que la estructura no aporta, en gran medida y de forma insuficiente, pues lo han aportado otros elementos. Los 5 años de trayectoria de Arelas o Amizando, todo lo que han sido las actividades de divulgación y de concienciación dentro de la propia universidad y muy especialmente las facultades de educación, el hecho de que nuestros alumnos son fruto de la realidad actual. El no binarismo forma parte de las aulas ya, ¿eh? Es decir, por mucho que nosotros o en determinadas facultades o universidades vivamos con un esquema binario, nuestros alumnos ya no tienen ese esquema, funcionan de otra manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente la clave está, como decía Martina, en que en los planes de formación de los profesionales de la educación, pues esos elementos que forman parte del nuevo mundo y que ahora mismo se entienden como una necesidad y que son la educación afectivo-sexual, la igualdad de género, desde ese planteamiento de género ampliado, pues tienen que formar parte de la agenda y de la agenda prioritaria. Y yo estoy convencida de que van a formar parte, independientemente de esta situación tan polarizada y golpeada y cómo pues la política se ceba, perdonad, con la educación, con el sistema educativo y con el derecho a la educación. Se ceba continuamente, utiliza la educación como un instrumento político y esto no puede ser. No, necesitamos en ese sentido pues un sistema educativo estable donde estos elementos hoy están en la agenda y en un primer orden. Bueno, yo seré muy breve, pero es verdad que, claro, yo me gradué o me hice la carrera de medicina y acabé en el año 80, o sea que allí no había ni siquiera anticoncepción, ni métodos de interrupción de embarazo y mucho menos todo el tema trans. Pero es curioso porque en el año 98 que hice un máster de sexología, ¿no? Pues es una curiosidad y me encantaría leer el trabajo que hice del final del máster porque lo hice sobre transexualidad, en realidad. Y me gustaría, y en aquel momento, pues bueno, lo escribí en WordStar, no tenía Windows, o sea, que lo he perdido este trabajo, ¿no? Pero ya fue dentro de este máster, pues una pregunta que me hice, bueno, me resultaba como tenía ganas de, bueno, de conocer un poco la realidad, creo que probablemente como la busqué en libros, me enteré poco, seguramente pues escribí mucho, pero no sé hasta qué punto tenía sentido lo que escribía, me encantaría volverlo a leer. Y bueno, y la verdad es que me entristeció muchísimo que hace como unos 6 meses o 7 justamente mandé un mail al decano de una facultad de medicina de Barcelona diciéndole lo preocupada que estaba por la falta de conocimiento en los estudiantes respecto al tema y que, bueno, que este tema estaba digamos, aumentando, ¿no? Estaba aumentando el número de personas a atender y que, bueno, si se habían planteado desde la facultad algún tipo de intervención y la verdad es que ni me contestó. Y fue muy, muy, muy entristecedor, ¿no? Y así como en otros aspectos he dicho que para mí es un orgullo ver cómo ha evolucionado la sociedad en estos 8 años en Cataluña, al menos en este tema, pues bueno, creo que la universidad también como estructura, pues bueno, le va a costar, ¿no? Introducir temas nuevos, pero ojalá pues con las nuevas leyes de educación, ¿no? Con seguro otros decanos que lo ven distinto, pues llegará seguro. Es que no hay más, o sea, llegará, serán los propios alumnos, los propios profesionales quienes lo pedirán. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y yo creo que ya cerramos porque están descansadas además con los problemas técnicos y todo. Nos pregunta Miguel Vieito Vilar sobre las equidistancias, ¿no? Miguel reconoce que hay bastantes colectivos, colegios de profesionales a favor, también en contra, ¿no? Pero quiere contrastar con vosotras qué pensáis, ¿no? De los silencios cómplices. Si pensáis que es el momento de posicionarse, ¿no? Si este posicionamiento tiene que ser total en toda la sociedad.
Yo creo que es una responsabilidad profesional, total, posicionarse. Y creo que hay que posicionarse y que es una responsabilidad, porque si estamos hablando de que las personas trans sufren pues todo el peso de la transfobia, ¿no? Si yo como profesional de la psicosexología que conozco que la diversidad pues es una realidad y que hay que conocerla, ponerla en valor y que además en mi día a día veo cómo la transfobia repercute en la salud mental de las personas trans y en su salud física de una manera pues terrible, creo que si no me posiciono como psicosexóloga, pues sería como la gente que ante el bullying, ¿no? Pues se calla y se queda mirando, pero siendo profesora o profesor o profesores. Entonces, claro, o sea, tú no puedes ver pues una violencia, ¿no? O varias violencias que se ejercen contra las personas y quedarte mirando, porque, bueno, eso es violencia también, ¿no? Es ser cómplices de la violencia. Entonces yo creo que si yo me callase y no me posicionase, pues estaría siendo cómplice de la violencia en este caso y de la transfobia. Sí, yo también creo, es que lo veo directamente vinculado a la ética profesional, ¿no? Creo que Pilar hablaba de sociedades científicas, también de políticos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante posicionarse, y más en momentos como este, ¿no? En el que de alguna manera hay una campaña dañina y de agresividad inusitada contra este colectivo, ¿no? Pero a mí me parece, centrándonos en los políticos también, no solamente en los profesionales, creo que es especialmente grave ese ponerse de lado, ¿no? Porque todos sabemos un poco detrás de cada uno de los partidos políticos qué posicionamientos hay sobre las cosas, ¿no? Entonces, el no posicionarse responde actualmente a un tacticismo político que yo sinceramente creo que no es lo que necesita la sociedad. La política no puede ser táctica, la política tiene que ser trabajo por las personas y por los derechos, ¿no? Y en ese sentido considero que es tan grave el ponerse de lado como apropiarse o utilizar esta causa en beneficio propio de manera táctica, ¿no? Y yo creo que esto lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado con las dos cuestiones, ¿no? Ponerse de lado o apropiarse y utilizar esta lucha para un beneficio propio. Esta lucha solamente se puede utilizar para el beneficio del colectivo y siempre pensando en el colectivo y en no cometer errores que puedan llevarse por delante los derechos del colectivo, tacticistas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que obviamente siempre es tiempo, para mí la política y la profesión implican una ética, y una ética además que no es una ética rotunda o cerrada, sino que uno se equivoca, uno avanza, uno cambia o evoluciona las perspectivas, ¿no? Y en política, sin duda hoy en día el tacticismo político, que es el que parece que hace ganar las elecciones, lamentablemente, pues está justificando esos posicionamientos. Yo en la valoración de un político o de una mujer que se dedique, o cualquier persona que se dedique a la política, pues para mí esto es pues una negación y un elemento pues que me genera desconfianza. Bueno, yo no añado nada más porque me parece que estoy absolutamente de acuerdo en lo que ha dicho Martina y lo que ha dicho Carmen. O sea, en este aspecto no añado más. Pues sí, la verdad que comparto también las reflexiones. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí hoy, por esta mesa. También os doy las gracias como mujer trans porque existáis, ¿no? Y porque existan personas como vosotras. Yo concretamente, a lo largo de mi propia transición y mi propia vida, tuve la suerte de conoceros a las tres y de coincidir con vosotras tres en espacios, ¿no? Y creo que eso me ha hecho afortunada y ojalá más como vosotras, ¿no? Así que pues eso. Nos vemos en la siguiente. Yo creo, Daniela, que la suerte ha sido nuestra, siempre es nuestra, porque esto nos ayuda a crecer y a ensanchar horizontes. Nos vemos en la siguiente, ¿no? Nos vemos en todo lo que tenemos por delante. Y ha sido un placer compartir esta mesa con Rosa, con Daniela y con Martina. Y quiero mandar un abrazo a todas las personas y conocidos
que están en el chat y que además están mandando mensajes. Un abrazo y una felicitación especial a Arelas en este 5º aniversario. Yo también me gustaría dar las gracias a Arela y gracias a vosotras y gracias a ti, Daniela. Si es que al final las realidades se abren paso a pesar de todas las oposiciones, ¿no?, que a veces se encuentran y el activismo gallego es que es una pasada. O sea, todo lo que hace el activismo gallego trans es que es para hacerle la ola y el privilegio es absolutamente mío por estar en esta charla. He empezado como muy nerviosa porque era como una fantasía estar en esta mesa con vosotras, así que muy agradecida por invitarme a participar y poder disfrutar con vosotras y nada, enhorabuena al activismo gallego porque es brutal y hace a toda la sociedad pues un poquito más libre. Muchas gracias a ti, Daniela. Pues bueno, yo también me despido, ¿no? Y espero que, bueno, yo conozco a Arelas, a Mizando, pero no sé si hay mucho activismo en Galicia, pero os animo de verdad a conseguir pues una sanidad mejor para los servicios de salud mejores para las personas trans, que en las escuelas esto entre, digamos, y que bueno, que luchemos juntos y siempre que me necesitéis, yo estoy a vuestro lado. ¿De acuerdo? Pues comparto todo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.